Hoy, 18 de diciembre, quiero rendir mi homenaje sentido a Pedro Wilca Texe, un camarada revolucionario de lucha, un dirigente sindical consecuente, forjado en su tierra del Cusco, en el que nació un 4 de diciembre de 1949 en uno de nuestros distritos queridos como es Jorca. Tuvimos la oportunidad de conocer a Pedro desde muy jóvenes. Primero en el barrio de San Blas, donde vivía junto a sus padres. Luego vimos su caminar al Colegio Nacional de Ciencias. Y posteriormente nos encontramos en una escuela de estudio que realizaba por entonces el Partido Comunista y su juventud en la formación de los distintos cuadros políticos, sindicales, juveniles, barriales. Ahí conocimos a Pedro recibiendo lecciones de filosofía de Hugo Flores, economía de Carlos Núñez Anavitarte, dialéctica de la naturaleza del Puca González Willis, teoría general de Óscar Pérez Huaranca, principios del materialismo con Orestes Luísar, derecho constitucional con Ferdinand Cuadros, la lucha por la reforma agraria con Florencio Díaz Bedregal, la historia del PC y la J con Ricardo Bailón, la historia del movimiento sindical con Reinaldo Farfán y todo el sistema organizativo de lo que debe ser un partido revolucionario en las voces de camarada David. Fue en esas escuelas donde acercamos más nuestra amistad y nuestra fraternidad. Escuela en la que participaron también Roberto Rojas, de Construcción Civil, Miguel Torres, Miguel Cancha, Saturnino Pérez, dirigentes de Cachimayo, el compañero Herrera de la Federación Bancaria, Agustín Mamani de los Mercados Unidos y Lucrecia Cardona, y tantos otros dirigentes, Braulio Barzola de Coca-Cola, y tantos otros dirigentes, jóvenes, todos ellos que posteriormente serían el sustento de lo que sería la Federación de Trabajadores del Cusco por entonces. Pedro, después de concluir el colegio, pasó a trabajar rápidamente en una obra de la construcción y por su formación fue electo miembro del comité de obra y posteriormente secretario general del sindicato, hasta que en 1976 asumió la Secretaría General de la Federación de Trabajadores del Cusco en un congreso muy convulso, muy contradictorio, producto de varias circunstancias políticas, porque había una tendencia de alta fragmentación y polarización levantado por grupos radicales de la pseudoizquierda, pero también por la posición vacilante de la línea de la CGTP, que no supo señalar con claridad la diferencia del proceso revolucionario de Velasco Alvarado y la contrarrevolución que se había instalado con Morales Bermúdez. Esos tiempos de incertidumbre y de vacilación sirvieron para que los enemigos de la Federación de Trabajadores usaran esos tiempos para atacar esta central de trabajadores. Instalado Pedro en la Secretaría General, juntos con varias generaciones, dedicamos todo ese tiempo a la reconstrucción de la Federación de Trabajadores del Cusco. En cada base, en cada reunión, con talleres, reuniones, círculos de estudio, así fue reconstruida la federación, pero con una línea político-sindical ya de manera distinta. Es así que ese 1 de mayo de 1977, en el mitin por el Día Internacional de los Trabajadores, Pedro Wilca, en armonía a la posición del Comité Regional del PC, lanzó la convocatoria a un paro regional contra la dictadura de Morales Bermúdez. Paro que fue recibida e implementada de manera masiva, no solo por la Federación de Trabajadores, sino también por gremios como la FDCC, la FARTAC, la Federación Universitaria, el SUTE. Fue en esa acción de lucha que se volvió a reconstruir la unidad del movimiento popular y fue también en esas circunstancias
en que los partidos de la izquierda que andaban tan distanciados por razones ideológicas lograron comprender que la lucha acercaba y unía posiciones. Fue a raíz de ese paro del día 16 de junio de 1977 en que también otras regiones como Junín, Puno, Ayacucho, Arequipa, varios sindicatos en Lima y federaciones empezaron a trabajar por el gran paro del 19 de julio de 1977. Fue en las regiones de donde surgió este terremoto sindical, y uno de esos baluartes fue Pedro Wilca, por entonces secretario general de la gloriosa Federación de Trabajadores del Cusco. El paro de julio obligó a Morales Bermúdez y las Fuerzas Armadas a retirarse a sus cuarteles y arrancamos una asamblea constituyente. Recuperamos la democracia. La democracia en el Perú nunca fue regalo de los sectores dominantes y explotadores. La democracia siempre fue una conquista social de los trabajadores y del pueblo. Esa fue la lección que se sacó después del 19 de julio. Lamentablemente, esa iniciativa de arrancar la Asamblea Constituyente y la recuperación de la democracia no fue correctamente entendida por los viejos dirigentes de la izquierda, que volvieron a su inveterada costumbre de división, de polarizaciones ideológicas falsas, y prácticamente regalaron esa conquista del pueblo a la recuperación de los partidos de la derecha en la alianza que instaló Morales Bermúdez con el APRA y posteriormente con el PPC. Con esa escuela de Emiliano Guamantica, Simón Herrera, Pedro Wilca llegó a ser electo secretario general de la Federación Nacional de Construcción Civil. Era la escuela de lucha y de combate del Cusco Rojo de todos los tiempos. Fue Pedro el que rompió también como dirigente regional la argolla centralista que a veces existe de manera reiterada en las agrupaciones sindicales nacionales y en los propios partidos políticos de la izquierda. Luego, ya desde su cargo como secretario general de la CGTP y producto de su experiencia antidictatorial en el Cusco, fácilmente comprendió la naturaleza golpista que se inauguraba el 5 de abril con Alberto Fujimori. El Fujimorismo y Fujimori sabían que para aplicar ese modelo neoliberal en todos sus términos reales, necesitaban derrotar al movimiento popular y social. Por eso es que sus medidas económicas y laborales fueron dirigidas a terminar con los principios y con las normas que facilitaban el sindicalismo, la negociación colectiva, la relación del capital-trabajo, y fue desconocida todas esas conquistas que costaron muchos años y muchos sacrificios. Por eso es que en el CADE, en 1992, Fujimori de manera directa arremetió y acusó y amenazó a Pedro Wilca, señalando también por otro lado que se habían acabado los tiempos de la CGTP y del sindicalismo, y buscando asociar la protesta con las actividades del terrorismo senderista. Por eso no resultaba casual que el 18 de diciembre fuera asesinado en la puerta de su casa y delante de sus hijos Pedro Wilca. La amenaza del fujimorismo se había cumplido. El gobierno, siniestramente, quiso camuflar ese crimen, haciendo entender que el senderismo terrorista era el autor. Pero la verdad se abrió poco a poco y quedó claro que la responsabilidad política de Fujimori, del Grupo Colina como grupo operativo terrorista de Estado, fueron los responsables principales de ese crimen. Pero también una severa lección para el sindicalismo, que en dichos tiempos no supo organizar su defensa, su autodefensa, para garantizar la seguridad de sus dirigentes y de sus propios militantes y sindicalistas. Hoy, nuevamente estamos en una nueva etapa y en una nueva fase del neoliberalismo. Hay más de 28 dirigentes de construcción civil asesinados, más de 70 compatriotas asesinados con la instalación de la actual dictadura fujimorista, que ha puesto de pandereta y de rostro a la señora Boluarte, pero que en el fondo quien dirige
la política económica, el Estado desde el Congreso es el fujimorismo y sus partidos mafiosos como APP, Somos Perú y otros. La lección es clara. La lección que ha dejado Pedro Wilca Texe es clara. Los trabajadores tienen que recuperar la democracia desde la movilización social, como se hizo en el periodo de Morales Bermúdez, con el glorioso paro del 19 de julio. También queda claro y como aprendizaje doloroso que la tarea de la seguridad y de la autodefensa de los trabajadores y dirigentes tiene que ser obra de los propios trabajadores. No se puede confiar la seguridad y la defensa de los dirigentes a la Policía Nacional. La policía es un instrumento del Estado que tiene sus propios objetivos, que tiene sus propias tareas y que incluso se encuentran diferenciadas de lo que es el sindicalismo. Por eso, no se puede bajar la guardia, no se puede tener ninguna ilusión con la policía para que ésta pueda servir a defender los intereses y la seguridad de los trabajadores. Si el movimiento sindical no es capaz de defenderse como hacen las comunidades con sus guardias campesinas o sus rondas campesinas para asegurar su bienestar y seguridad, van a seguir el camino más represivo y más pérdidas de vidas. Por eso, en este 18 de diciembre, al momento de rendir a Pedro Wilca, tenemos que también reflexionar y aprender sus lecciones de vida que nos ha dado a todos sus compañeros de lucha. En el Cusco, todos sus camaradas y compañeros de generación, de promoción, en el sindicato, en el partido, en la federación, en la asamblea regional, en todos los rincones donde exista un Coscoruna y una Coscoguarmi de verdad, siempre llevamos con mucho orgullo el apellido de Wilca Texe, que como ustedes saben, significa Pedro, piedra sagrada del universo. Wilca Texe significa en nuestro idioma quechua esa riqueza con la que nació, vivió Pedro Wilca. Halli Hatun Wilca Texe, Halli Pedro, descansa en paz hermano, que seguimos tu ruta en la lucha.